¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más. No sé ustedes, pero yo siento que esta semana se fue muy rápido. Me costaba trabajo creer hace rato que era jueves. Yo sentía como si fuera todavía martes, miércoles, ¿verdad? Y casi por poquito los dejo plantados. Obviamente no se la crean, estoy consciente de los días, pero sí siento que se fueron muy rápido estos días. Así que bueno, pues aquí estamos después de esta semana que se nos pasó de volada, con un estudio más completamente en vivo. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí en tu lugar, donde quiera que estés, te pido que me acompañes en oración cerrando tus ojos, salvo si vienes manejando, ¿verdad? Pensándolo bien, tampoco los que estén en la cama, porque hay algunos que están ahí no acostados ni sentados, sino echados, es la palabra, tirados en la cama con el teléfono. Y no vaya a ser que en la oración se me queden dormidos, ¿verdad? Y que pues acaben roncando a medio estudio de Romanos. Me gustaría que me dijeran que a través de la palabra Dios arregló muchos de sus problemas, pero no me gustaría escuchar que uno de los problemas que el Señor les quitó con mis mensajes fue el del insomnio, ¿verdad? Así le pasó un día a un pastor, que llegó una persona y le dijo: pastor, le quiero agradecer muchísimo porque había un problema que hace años nadie podía resolver. Fui con pastores, con psicólogos, fui con médicos, de todo y nada, y me dieron una de sus prédicas, y desde que le escuché, Dios me quitó ese problema. El pastor se estaba emocionando, le pregunta cuál es el problema que se resolvió con mi mensaje, y la persona le dijo: de insomnio, pastor, de insomnio, no podía dormir, pero desde que me dieron esa prédica suya, la pongo todas las noches y cómo me arrulla. Espero que nunca sea el caso con un servidor, y si no, pues bueno, al menos que de eso sirve el mensaje, ¿verdad? Un saludo desde aquí para todos ustedes, un fuerte abrazo, y vamos ahora sí a orar mientras me acerco tantito. Listo. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida, la oportunidad de estar unidos, no presencial, pero sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con la única intención de aprender más de tu palabra. Te pedimos que así sea hecho, Señor, que a través de esta enseñanza tú nos edifiques, tú nos des sabiduría, nos dirijas con tu Espíritu Santo y nos des entendimiento. Quita todo estorbo del medio, Señor, y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas tú la única influencia ejercida, que esta palabra pueda ser como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto, y que nada en el ambiente físico, ni emocional, ni espiritual sea un motivo de distracción. Quita, Padre, toda opresión del medio, y que nuestros 5 sentidos, nuestro espíritu, nuestra alma puedan estar, Señor, bien atentos y receptivos a lo que tú nos quieras hablar esta noche. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues comenzamos la semana pasada con Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice una verdad hermosa, pero que viene acompañada de una condición bastante interesante que nos hace poner atención a nuestras vidas, porque nos queremos a veces, veíamos hace 8 días, apropiar de esta verdad sin encajar en muchas ocasiones dentro de la descripción de a qué grupo de personas va dirigida esta verdad. Y esta es una situación muy común en la iglesia o en algunas iglesias, y no lo menciono con intención de querer hablar mal, ni sentirnos superiores, ni nada por el estilo, sino simplemente describiendo una problemática. Y es que el mensaje pues se centra únicamente en aquellas cosas que nos gustan de la Biblia, pero no se predica la otra parte que también está en la Escritura, ¿verdad? Que es la que nos va a hacer poder encajar dentro de la condición para que estas cosas que nos gustan se cumplan. ¿Qué es lo que quiero decir? Aunque no es el tema de esta noche, pero en teología pues conocemos nosotros que hay algo conocido como promesas condicionales y promesas incondicionales. Una promesa incondicional es algo que Dios ha prometido, para lo cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni para ganarlo, ni para perderlo. Pero una promesa condicional, como su nombre lo indica, está condicionada a ciertas características, ¿verdad? Ciertos requisitos. Por ejemplo, Mateo 6:33, Jesús promete que todo nos va a ser añadido. Hablando de techo, vestido y alimento. Pero antes menciona, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. De modo que alguien se puede preguntar, ¿por qué Dios no está cumpliendo en mí esta promesa de provisión? Bueno, porque quizá no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino otras cosas.
Oye, ¿por qué mi casa no ha sido salva? Porque la condición es creer en Jesucristo y a lo mejor no estoy creyendo genuinamente. Y así hay muchos pasajes en la Biblia donde hay verdades y promesas hermosas de parte de Dios. Y el problema que te decía es que se predica en la iglesia únicamente la promesa y la bendición y la parte bonita, pero no se le enseña a la iglesia cómo. Y en muchas ocasiones no hay un cómo, pero cuando sí lo hay se tiene que enseñar. El punto es que como ese cómo no es tan agradable de escuchar para el oído del ser humano, ¿verdad? Porque le confronta con su carnota, le confronta a veces con el pecado, pues a veces el maestro de la palabra dice, mejor esto no lo enseño porque no va a ser popular. Entonces, con esta intención de ser reconocidos, famosos, o pensando a lo mejor sinceramente equivocados, ¿verdad? Que únicamente hay que hablar lo bonito, lo que a la gente le gusta, que así el mensaje va a ser más atractivo y los vamos a traer, pues estamos predicando la verdad a medias. Y muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos encajando en un sano equilibrio. Hablando de sano equilibrio, ya les conté que prontamente lanzaremos nuestra nueva sección de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, donde en 5 o 6 minutos cada semana estaremos desarrollando cuál es el equilibrio entre dos polos opuestos. El punto es que mucha gente piensa que una herejía pues es una mentira, pero no, una herejía necesariamente es una mentira. Una herejía a veces es una verdad llevada al extremo, pero a veces también podemos crear una herejía predicando una verdad a medias. Entonces, sí es cierto, ya para adentrarnos en el tema y no desviarnos de este otro que también es bien interesante, pero no es el que nos corresponde esta noche, que no hay más condenación, dice Romanos 8:1, ninguna condenación, ni presente, ni pasada, ni futura, y seguiremos viendo más de esto en los siguientes mensajes. La Biblia enfatiza ninguna. Tú, como vimos hace 8 días, no tienes que caminar con carga, con culpa, con vergüenza, pero la Biblia después menciona, ¿para quién es esta verdad? Para los que están en Cristo Jesús. Esta es la primera aclaración que se hace. Entonces, si hay alguien que todavía no está en Cristo Jesús, no se le tiene que venir a predicar que es libre de condenación, sino que se arrepienta, que entregue su vida a Cristo Jesús para que entonces sea libre de condenación. Si yo únicamente me enfoco en Cristo me libró de toda condenación y tienes que caminar libre de vergüenza y de culpa, pero nunca te he dicho que para eso tienes que arrepentirte y entregarte tu vida, te voy a estar haciendo un mal, porque te estoy engañando, porque estoy predicando una verdad a medias. Entonces, la verdad que se establece aquí es hermosa. Saber que podemos levantarnos y dormirnos sin culpa, sin vergüenza, sin andar como el pípila de la fe, todos cargados, es increíble. Pero la Biblia enfatiza y dice, para los que están en Cristo Jesús. El que no esté en Cristo Jesús, como ya lo hemos visto, y por eso es importante que no nos perdamos las enseñanzas de cada semana, pues llevan una línea doctrinal. Antes estábamos bajo la ira de Dios, éramos culpables, todos habíamos pecado y fuimos declarados justos, no por nuestras obras, sino por nuestra fe, y es por eso que para nosotros no hay más condenación. Quien no se ha arrepentido y no ha depositado su fe en Cristo Jesús, sigue bajo la ira de Dios y sigue todavía siendo culpable ante los ojos de Dios. Entonces, estas personas, no se trata de que se amarren una soga al cuello y se avienten de un puente o se cuelguen en el techo. Simple y sencillamente, pues bueno, tienen que saber que pueden también ellos ser libres de condenación si se entregan a Cristo Jesús. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están siguiendo este mensaje dicen, oye, yo algún día hice una oración entregando mi vida a Cristo Jesús. Y luego viene una segunda aclaración que hace el versículo 2. Y comenzamos un poco a desarrollarla la semana pasada, pero hoy vamos a profundizar, a echarnos un clavado en esta última parte del versículo 1, No hay ninguna condenación, qué hermoso, y todos dicen amén, aleluya, gloria a Dios, recibo, arrebato, confieso, declaro y todas estas cosas tan comunes en la iglesia, ¿verdad? Cómo nos encanta muchas veces hacer pancho, hacer ruido, pero mi hermano, aquí viene algo que nos va a confrontar para edificación. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, luego añade, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús?
Y dice, los que no andan conforme a la carne, o los que no caminan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de Cristo, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a profundizar en estas últimas palabras del versículo 1. ¿Quién es el que no está en Cristo Jesús? El que no anda. Y hoy aprenderemos, ¿verdad?, que es diferente, como ya anteriormente lo vimos, pero hoy lo veremos desde otro enfoque, meditando otras porciones de la palabra. Pero algún día vimos, ¿verdad?, que como hijos de Dios va a haber momentos en los que tengamos alguna lucha con el pecado, pero no viviremos practicando el pecado. Cuando hablamos de este pasaje, bueno, la conclusión es similar, pero vamos a abordarlo desde otros pasajes y aprenderemos muchísimo. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? Podríamos decir, yo estoy en Cristo Jesús porque hice una oración. Yo estoy en Cristo Jesús porque voy a la iglesia los domingos, porque vengo de familia cristiana, porque creo en Él, porque sirvo en la iglesia, por lo que tú quieras. Pero la Biblia establece quiénes son los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne. No dice los que no cayeron en la carne, porque sería una contradicción. Primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Todos estamos, como lo acabamos de ver en Romanos 7, en una lucha constante contra ciertos aspectos de nuestra carne, y que a veces lo que no queremos hacer lo hacemos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Esta lucha, digo entre comillas, es normal, no en el sentido de justificarla, sino de establecerlo como una verdad, que aunque no querramos, muchas veces nos encontraremos en esta pelea. Pero justamente, ojo con el término pelea, o sea, no estaré conforme, ni de acuerdo, ni contento, ni en paz con vivir en ese momento en la carne, y le declararé la guerra. Entonces no andaré en la carne o conforme a la carne. Pero aquí está hablando de otro grupo de personas. Dice, los que no andan, los que no caminan, no viven conforme, que significa conforma de la carne. Entonces, si una persona dice, yo estoy en Cristo Jesús, voy a la iglesia, doy mi ofrenda, tengo un guachinango pegado en mi coche en la parte de atrás, sirvo, oro, canto, predico, lo que tú quieras, pero su diario vivir, su andar es conforme a la carne, es conforme de la carne, conforme del mundo, y no conforme al Espíritu, o no con la forma del Espíritu, pues simple y sencillamente hay dos opciones. O es un cristiano, como hoy lo aprenderemos, los hay, aunque algunos creen que no, demostraremos con la Biblia que sí los hay, cristiano carnal, y que en algún momento va a volver a casa y no va a estar en su corazón contento y satisfecho con ese estilo de vida, se va a sentir incómodo. O en el peor y más extremo de los casos, quizás un religioso que no ha nacido de nuevo, que no está en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo Jesús no andará, no vivirá, no permanecerá conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vamos hoy a adentrarnos en algunas cosas. No sé de qué tanto nos dé tiempo. Hoy quiero leer con ustedes muchos versículos. Regularmente no lo suelo hacer. No me fascina la idea porque a veces nos saturamos tanto y es tanto que no nos quedamos con nada. Pero es necesario para entender hoy pues un tema tan polémico. Porque como te adelantaba la semana pasada, a veces nos vamos a extremos. Fulano de tal cayó, es un hipócrita, mundano, hijo del diablo, no ha nacido de nuevo, va camino al infierno, ¿verdad? Y qué tal que es alguien, como te decía hace 8 días, como David, como Elías, como Noé, como Abraham, que llegaron también a batallar con su carne a pesar de ser grandes hombres de Dios. Y por otra parte, el extremo de está pecando y su vida es un desastre. Como no hay que juzgar, nadie le diga nada porque es hijo de Dios y Dios así lo ama. Entonces vamos a ver cuál es el equilibrio, ¿verdad? No es todavía la cápsula y de aquí nació, ¿no? De que me doy cuenta en cuántos mensajes estamos enseñando constantemente este equilibrio y dije, pues vamos a enseñarlo por secciones, en breves meditaciones para que se nos quede más claro y lo podamos compartir. Entonces veamos el equilibrio entre estos dos extremos y comenzamos con esto. Cuando se habla de una persona que anda en la carne o de un carnal, estas palabras carne, carnal, etcétera, vienen de la palabra griega sarkikos, que significa mundano,
¿Quién es un mundano? Pues alguien no que anda en el mundo, todos estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, ni el mundo a nosotros. Entonces, un mundano es aquel que ama los deleites del mundo, que los antepone a los intereses del reino de los cielos, que está aferrado a este mundo, que ama las cosas pecaminosas de este mundo. Y la Biblia al respecto, para poder entender mejor esto, nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, lo siguiente. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al mundo que nos rodea, al ambiente en el que vivimos. No está hablando como tal del mundo físico, del planeta Tierra, porque la Biblia enseña muchas veces que a esta tierra, pero reconstruida, renovada, regresaremos, ¿verdad? Juan nos enseña en Apocalipsis, vi nuevos cielos y nueva tierra. Dios la va a recrear. Y desde el Antiguo Testamento se prometía los justos heredarán la tierra. Entonces el mundo físico, ¿verdad?, fue creado por Dios y no hay nada de malo en él. Dios lo va a reconstruir, lo va a recrear y no es nuestro problema con el mundo físico. Lo aclaro para que no digas voy a ir a quemar los bosques y contaminar los mares, porque la Biblia dice que no hay que amar al mundo. Se refiere al ambiente, a la influencia de este mundo, al siglo que nos rodea. Ahora, ¿significa que tengo que aborrecer a la gente porque está influenciada por este espíritu del mundo? No. De tal manera, Juan 3:16, Dios amó al mundo. Y te preguntas, ¿por qué si Dios amó al mundo? La Biblia dice que no ame al mundo. Bueno, veamos qué cosas del mundo son las que no debemos amar. Veamos el contexto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjate la correlación que hay entre la carne y el mundo. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no podemos amar nosotros al mundo antes que Dios. Si yo dejo de buscar a Dios porque estoy metido en los negocios y abandono a mi familia por las cosas de este mundo y los deleites de este mundo y las pasiones de este mundo y la droga y el alcohol y la fiesta y la borrachera y todo lo que el mundo me ofrece, es de lo que habla este pasaje, de las pasiones de este mundo. Si yo estoy tan aferrado, ¿verdad?, que como el domingo te predicaba, se murió un familiar y me enojo con Dios porque no creo en la vida eterna, porque amo este mundo y estoy tan aferrado a él que si alguien parte mi vida se derrumba por completo. La Biblia dice el amor del Padre no está en él, porque cuando el amor del Padre está en mí, yo antepongo las cosas de Dios a las cosas de este mundo. Entiendo que soy ciudadano de los cielos y que mi agenda no es terrenal sino celestial. Y comienzo, como Jesús predicaba, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto no significa que no convivas con el mundo, que no trabajes en el mundo, que no salgas a este mundo, ¿no? Jesús nos mandó ser la sal de la tierra, ir y predicar la palabra. Jesús fue señalado y criticado por los fariseos por ser amigo de los pecadores. Entonces vemos una delgada línea, ¿verdad?, que nos puede llevar a dos extremos, a convertirnos religiosos, legalistas, cerrados, que satanizamos hasta Satanás, o a volvernos personas liberales, aferradas más a este mundo que a Dios. Entonces, hay cosas que seguiremos haciendo en este mundo, pero el problema es cuando esas cosas empiezan a pesar más en mi vida que las cosas de Dios. Me empiezan a seducir, me empiezan a contaminar o me empiezan a desviar de la voluntad de Dios. No sé si notaste cómo terminó este pasaje que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Perdón, el 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. Es pasajero, todo viene y se va. No vale la pena cambiar las cosas más importantes por las cosas de este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De modo que para entenderlo mejor y no complicarnos tanto la vida, podríamos resumirlo en esto. Yo estoy amando al mundo cuando por causa del mundo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Punto.
Si por causa del mundo no estoy haciendo la voluntad de Dios, diga lo que diga, estoy amando más a este mundo. Porque Juan termina dando este énfasis. Hey, ¿por qué le das prioridad al mundo que pasa y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, si por cosas del mundo estoy botando el plan de Dios para mi vida, me estoy comenzando a convertir en un carnal. Estoy empezando a andar conforme a la carne o conforme a las arquicos o conforme al mundo. Pregunta de examen y muy polémica y debatida entre los teólogos. ¿Existen o no existen los cristianos carnales? Y aquí viene el equilibrio del que te hablabas unos segundos, porque la gente dice, no los hay, si alguno anda en la carne es un mundano, es un pagano, hipócrita, pecador, va al infierno. Y los otros, no, sí los hay. Entonces, ¿ves a alguien que lleva toda su vida pecando desde que entregó su vida a Cristo? Ay, no, como no hay que decirle nada, es un cristiano carnal, pero va al cielo y no hay que juzgarlo. ¿Quién está bien? La respuesta es ninguno de los dos están mal. Primera de Corintios capítulo 3 nos va a dar la respuesta. Primera de Corintios, que es también escrita por el mismo Pablo que escribió también la carta a los romanos. Y que algunos podrían tomar este Romanos 8 para decir si un cristiano está viviendo un minuto en la carne, es un cristiano, no es un carnal, es un mundano y no tiene a Jesús. Vamos a ver, pues después de analizar diferentes pasajes de la Biblia, a qué conclusión podemos llegar. Recordemos nosotros que cuando hay un tema polémico, no podemos formar una verdad de un solo versículo, tenemos que ver qué es lo que dice el resto de la Escritura. Y dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, de manera que yo, hermanos, subraya la palabra hermanos, no dice de manera que yo, paganos, pecadores, mundanos, hipócritas, hijos del maíz, no, dice de manera que yo, hermanos. ¿Y por qué te digo que la subrayes? Porque este término Pablo lo usaba de forma exclusiva para referirse a los cristianos. Entonces, esto que vamos a leer fue dirigido a la iglesia. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, fuertes palabras, porque aún sois carnales. Hashtag tómala. Todavía. Oye, pero no que eran hermanos, sí, pero aún, dice, se siguen comportando como carnales. Y se podían preguntar, ¿por qué? Si versículos atrás dice que no les faltaba nada de ningún don. Era una iglesia con todos los dones. Capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don. Podías entrar y ver que enfermos sanaban, muertos resucitaban, ¿verdad? Todos los dones estaban presentes. Pero Pablo dice, a pesar de eso, no les pude hablar como espirituales. Y hay personas que se empiezan a creer espirituales por los dones, por cómo Dios los usa. No es que yo como canto, como predico, perdón. Pero un don espiritual no es evidencia de que andas en el Espíritu, porque esos dones no los da el Señor por nuestra comunión con Él, sino por su soberanía y por su voluntad. Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Los puestos en la iglesia, Efesios 4 del 6 en adelante, lo mismo. Aún nos puso Dios en la iglesia. Él es el que decide. Entonces, una posición o un don no habla de mi grandeza, sino de la grandeza de Dios. No es evidencia de mi espiritualidad. El diablo se sabe la Biblia de memoria y aún Judas fue enviado a orar por los enfermos y resucitar a los muertos. Sin embargo, nunca fue salvo. Digan conmigo, yuyuy, ayayay, porque esto está fuerte. Mucha gente empieza a creer que como Dios me usa, puedo vivir una doble vida y no estoy tan mal. Soy espiritual. Y no nos damos cuenta que los dones y las posiciones que Dios nos da no es porque lo merezcamos, nada lo merecemos, todo es por su gracia. Entonces yo puedo hacer muchas cosas en el reino de los cielos y eso no demuestra que soy un cristiano espiritual. Puedo, como los corintios, tener todos los dones y ser carnal. Ahora, ¿por qué les dijo carnales? Y les dice,
Porque, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, vuelve a preguntar, ¿no son carnales? O sea, a lo mejor a ti te enseñaron que el cristiano carnal no existe, pero no estamos viendo un versículo o por ahí un pasaje medio sacado de contexto, sino que reiteradamente, versículo 1, se le dice a un grupo de hermanos que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales. Y luego en el 3 les repite, aún sois carnales. Y en el 4 vuelve a preguntar, ¿no sois carnales? O sea, no es de que Pablo de repente, como nos puede pasar a todos, ¿no? Ay, no, lo que dije estuvo mal y se me fue la onda y no me di cuenta. Y yo a veces he dicho Moisés en vez de Abraham, Elías en vez de Eliseo, y de repente estamos tan concentrados con una cosa que hasta que acabe el mensaje no nos dimos cuenta de lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, podría alguien decir, pero aquí apelaríamos diciendo, bueno, no fue Pablo, fue el Espíritu Santo en primer lugar. En segundo lugar, no cabe este argumento porque no es una, no es dos, son 3 veces que Pablo habla de hermanos comportándose como carnales. A los que le dice, todavía son carnales, no sois carnales, no sois carnales. Y empieza a hablar luego de quién es Pablo y quién es Apolos. Yo planté, él regó, pero es Dios el que da el crecimiento, y exhortarles acerca de la unidad. Fíjate, dice, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué? Porque es normal que en el mundo la gente camine así. Pero cuando estamos en Cristo, supuestamente, 2 Corintios 5:17, como ya lo vimos, nos convertimos en nueva criatura, y en este proceso de santificación, con el paso del tiempo, se va a ver una diferencia, un cambio en nuestras vidas. Y ya no voy a andar como todos los hombres. Ya no voy a caminar como todos los hombres. Pero los corintios seguían caminando como todos los hombres. Como en la política, como en las empresas peleándose el poder, pero ahora en la iglesia. Y dice Pablo, esto no es de alguien espiritual, esto es de alguien carnal, de donde concluye, ustedes son carnales. A este grupo, insisto, de hermanos, después 3 veces los describe como carnales. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a explicarlo más a fondo. Que si yo caí en pecado, no pasa nada. Voy al cielo porque soy un cristiano carnal. O sea, significa que hay cristianos como de segunda o tercera categoría. Hay que van a pasar al cielo de panzazo y van a ser como lo más raspita del reino de los cielos, ¿verdad? Cristianos hay medio chafas, hay medio mal hechos. No. Y este es uno de los extremos a los que se va mucha gente. Y he escuchado mensajes así. Si fulano de tal está en pecado y así lleva muchos años viviendo, pero él entregó su vida a Cristo, es nuestro hermano y nadie le puede decir nada. No, espérame tantito. No va para allá. Porque de hecho, Pablo a los corintios, la zarandeada que les metió, o sea, es de las cartas más fuertes. Porque traían un desastre. Y estaban mal utilizando los dones en este conflicto y división que ellos tenían. Entonces, cuando hay un cristiano carnal, vemos que no es que Dios dijo, ay, no pasa nada. Lo importante es que ya nació de nuevo. No, Dios a través del Espíritu Santo inspira a Pablo para poner en orden la vida de esta iglesia. Pues cuando alguien se está comportando de forma carnal, el Señor no lo va a dejar así. Va a hablar a su vida, va a exhortar su vida, va a reprender su vida y de ser necesario, por amor a él, va a tener una corrección o una disciplina. Será parte de lo que veremos, si no nos da tiempo hoy, la próxima semana. De modo que cuando alguien dice, fulano de tal lleva 10 años viviendo un desastre, es un cristiano carnal. Bueno, si lleva tanto tiempo, más bien yo pensaría porque yo no soy Dios para juzgar, me puedo equivocar. Pero creo que ya al ser tanto tiempo, lo más probable es que no sea un cristiano carnal, sino que no es cristiano. Porque como veremos, el cristiano carnal lo puede ser un tiempo determinado, pero no de forma permanente. Y ahí hay una grandísima diferencia. Entonces, si alguien lleva tanto tiempo y no ha pedido ayuda ni buscado consejo y no le importa, no le duele, lo disfruta, quizá no sea un cristiano carnal. Quizá ni siquiera sea cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano, aunque pueda como los corintios andar en la carne, va a encontrarse con que Dios, por amor a él, va a hablar a su vida. Y el Espíritu Santo lo va a redarguir y se va a sentir mal.
y en su conciencia va a empezar a sentirse incómodo hasta que salga de esa situación. Entonces, tenemos por una parte un extremo que es tolerar y decir, no pasa nada, que se siga revolcando en el lodo toda su vida, que pase al cielo de panzazo, ¿verdad? Aunque se vaya a examen extraordinario, era un cristiano carnal. No, un cristiano puede, lo digo entre comillas porque lo digo no en un sentido de aprobación, de tolerancia, de no pasa nada, sino de descripción de algo que aunque no querramos a veces llegaremos a experimentar. Puede ser carnal por algún tiempo, según lo que estamos viendo. Hubo divisiones en los corintios durante un tiempo, de modo que durante ese tiempo se les catalogó como cristianos carnales, porque estaban siendo guiados por la carne y viviendo como este mundo, pero no vivieron así toda su vida. Entonces, un cristiano de repente puede describirse como un cristiano carnal porque está batallando con algún aspecto de su carne, pero no va a permanecer siéndolo de por vida. Alguien que lo fue de por vida, no podríamos justificar y decir fue un cristiano carnal. Lo más probable, según lo que veremos, es que no fue cristiano. Los cristianos que comienzan a vivir de esta manera, como te decía, pues bueno, Dios les va a corregir por amor. Hebreos 12 del 5 al 11 nos enseña que el padre al hijo que ama lo disciplina y que si a un padre o un hijo lo deja sin disciplina, pues es porque no es su hijo, es porque es bastardo. Por eso es que hay gente en el mundo que lleva 30 años haciendo desastres y dice, ¿sí por qué Dios ellos no les hace nada? Pues porque no son sus hijos. Entonces, brother, si tú te empezaste a descarriar y has enfrentado adversidades, en medio de la adversidad, gózate porque pues probablemente son evidencia de que eres hijo de Dios y Dios porque te ama te está trayendo de vuelta a casa. Si en tu corazón te sientes incómodo, gózate más porque probablemente esto es evidencia de que el Espíritu Santo te está incomodando. Cuando llegan personas conmigo y llorando me dicen soy un hipócrita, a lo mejor ni he nacido de nuevo, me siento muy mal porque llevo mucho tiempo con esta situación, le digo, mira mi hermano, dentro de todo lo malo yo veo algo bueno y es que no estás cómodo con esa situación, que te está incomodando, que te está doliendo. ¿Y por qué eso es algo bueno? Porque probablemente es un mero remordimiento de conciencia, pero si permanece ese sentir, lo más probable es que sea el Espíritu Santo de Dios exhortándote, redarguyéndote, convenciéndote de pecado. Porque recordemos que esa es parte de la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Entonces, si yo como cristiano empecé a vivir en la carne, pero no puedo dormir, no me siento tranquilo, no estoy en paz, hasta mi carácter cambia porque sé que no está bien, pues es quizá una evidencia de que es el Espíritu Santo dentro de mí, obrando en mi vida para traerme de vuelta al camino. Dios al hijo que ama lo va a disciplinar. Y esta palabra disciplina, que viene del griego paideia, no se refiere necesariamente que te va a mandar rayos y centellas. Primero te va a hablar y si no haces caso a la instrucción de su palabra, entonces te va a amonestar. Y si no haces caso a la amonestación, no es que te mandara maldición, sino que más bien te empieza a restringir su bendición para que te encuentres pues a expensas de tu propia voluntad, sin su respaldo y que te des cuenta que lo necesitas y vuelvas a casa. De donde desde el Antiguo Testamento se nos decía, te haré entender, te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Si no mal recuerdo es el Salmo 32:8, si no lee todo el Antiguo Testamento hasta que lo encuentres. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento que Dios dice, te quiero enseñar a caminar correctamente. Pero si te desvías, pues como el caballo te voy a tener que jalar las riendas, ¿verdad? ¿Qué nos enseña hasta aquí lo que llevamos? En resumen, que pueden existir los brotes de carnalidad. Insisto, pueden, lo digo, no aprobándolo, sino describiendo una realidad. Sin embargo, un creyente genuino en Cristo no va a permanecer viviendo de esa forma. Podríamos decir que los brotes son una excepción que lo va a incomodar, de la cual buscará salir y saldrá y no la regla. Si tienes el caso opuesto, ¿verdad? Alguien desde que vino a Cristo lleva mucho tiempo y de vez en cuando ahí medio aparece en la iglesia y de vez en cuando medio ora, de vez en cuando medio lee la Biblia. Cada año bisiesto le predica a alguien, ¿verdad? Y es una excepción una vida cristiana y la regla es la vida en la carne.
Y además la ama y la disfruta y la parranda y la fiesta y la borrachera y la arrogancia y que me vean y el poder y voto lo que sea y traiciono a quien sea y daño a quien sea con tan del poder. Bueno, en ese caso muy difícilmente podríamos hablar de un cristiano carnal, por lo que veremos. Ahí lo más probable pues que estamos hablando de una persona religiosa que no ha nacido de nuevo. Y esa persona tiene que arrepentirse, porque esa persona sí está todavía bajo condenación. Porque el que no está en condenación, Romanos 8:1, es el que está en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que está en Cristo Jesús? El que no anda conforme a la carne, sino el que anda conforme al Espíritu. Ojo con la palabra anda, porque nos habla de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar. No dice Romanos 8:1, ¿quién es el que está en Cristo Jesús? El que no cae en la carne, sino el que todo el tiempo está en el Espíritu. Dice, el que no anda. Entonces, desde ahí vemos que Pablo en ningún momento cae en contradicción. Y queda bien claro lo que ya vimos en estudios anteriores, que pasaremos todos momentos de crisis difíciles con la infeliz de nuestra carne, pero que cuando aprendemos a conectarnos con Dios, mediante una vida en el Espíritu, dominaremos sobre la carne, y esos episodios en la carne serán, conforme pase el tiempo, algunos casos excepcionales, extraños en nuestra vida, jamás la regla. Si fuera la regla, ya no estoy andando en el Espíritu, estoy andando en la carne. Y el Hijo de Dios, nos enseña Romanos 8:1 y 2, no va a andar, no va a caminar, no va a vivir en la carne. Y aquí entra Mateo capítulo 12, que nos responde justamente a esta pregunta. ¿Cómo sé si ando en el Espíritu? Más allá de mi apariencia y mi liturgia y mi forma de hablar, amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy vivimos más que nunca en un mundo de apariencias. La gente juzga a los demás por cómo se viste, por cómo camina, por cómo habla. Y a lo mejor tú te vistes, caminas y hablas como una monja, pero por dentro eres una víbora. Y como los corintios, externamente todos los dones, pero llenos de orgullo, de envidias, de celos, de contiendas. Y así hay cristianos, ¿verdad?, que presumen una sana doctrina de una bandera que han usurpado y que le hacen tanto daño a la verdadera sana doctrina, porque ya mucha gente escucha este término y luego lo correlaciona con esta bola de religiosos que no son verdaderamente espirituales, sino que, como Santiago le dice a este grupo de personas religiosas, sabes que tú te crees mejor que los demás y hablas de los demás, pero tu fe no tiene obras, no te importa nadie en este mundo, no haces nada por nadie. Estoy parafraseando lo que Santiago nos enseña y algún día lo estudiamos, y así se comporta mucha gente, habla mucho pero no hace nada, ¿verdad? Y ahí es donde entra Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, no es que no sirva, sino que no es fe. La verdadera fe va a producir acción, no solamente palabras. Y hay mucha gente hoy que piensa que un cristiano de sana doctrina es el que publica cosas bonitas en redes sociales y el que está ahí con la lupa viendo cuando alguien se equivocó para luego publicarlo y que vean que yo sí soy bueno. Entonces ya hay algunos que a veces hasta pareciera que se creen el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que más allá de mi liturgia y de cómo hablo y cómo camino y mi apariencia y mi ministerio, lo que sea, Mateo capítulo 12, versículo 33. Palabra de Jesús. Esta es la forma a través de la cual nosotros discernimos quién anda en el Espíritu. Más allá de sus rollos, lo que publica, sus memes burlándose de otras, ¿verdad? Está muy de moda, no generalizo, pero algunos cristianos autodenominados reformados se llenan tanto de un supuesto conocimiento que se envanecen y lo único que hacen es eso. Hay páginas oficiales que son una vergüenza, de memes que se burlan de los demás, en vez de tomarles como Priscila y Aquila a este Apolos y poderle exhortar de una forma privada para edificación, empiezan a ridiculizar, a burlarse, exponer, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, toda esta gente no anda realmente en el Espíritu. El que realmente está se va a notar sin que lo tenga que presumir. Y por cierto, va a estar más ocupado haciendo otras cosas. Hace poco te decía, cuando alguien se la pasa hablando de alguien más es quizá porque Dios no le ha hablado nada a su propia vida. Discúlpame, pero hay tanto que tenemos que decir que perder el tiempo hablando de otros
E insisto, y hace 2 semanas lo veíamos, ¿verdad? Una cosa es que cuando yo veo que hay una herejía predominante que está dañando a la iglesia, ahí sí tengo que hablar. Y si es necesario por nombre y apellido, Pablo lo hizo. Nunca estoy diciendo que no, ¿eh? Ojo, volvemos a lo mismo. El equilibrio en medio de extremos. No, no digas nada. No, sí di todo el tiempo. No, espérame tantito. Pablo predicó la palabra y cuando era necesario, hablaba acerca de estas herejías que se infiltraban. Y si era necesario, mencionaba al hereje por nombre y apellido. Y aquí es donde muchos se pierden. O se van a nadie diga nada. Entonces dejemos que se meta un montón de basura a la iglesia. O se nos pierden algunos hablando todo el tiempo de otros, pero no predican la palabra. Y como hace tiempo te decía, los dos están re mal. Y sin ponerme en un papel de juez, sino describiendo una realidad que pasa en la iglesia. Porque uno no predica la palabra, sino pura rollería. Y el otro se la pasa, él no predica, él no predica, él no predica. Y por andarle diciendo que no predica, tampoco le estás predicando. Entonces, mientras él no la predica y el otro le dice que no la predica, la pregunta es, ¿y quién la va a predicar? Por eso Pablo es que predicaba la palabra y no hizo el centro de su ministerio andar hablando de otros. Y hoy hay gente que en esto consiste su ministerio. Y en lo que estaba, y como entramos en este punto, es que esto es evidencia de que ellos no tienen comunión con Dios. Porque si la tuvieran, sería tanto lo que Dios les hablaría y lo que ellos quisieran compartir, que cuándo van a tener tiempo de perder el tiempo. Mi hermano, hay tantas cosas que queremos hablar y enseñar, que tenemos que aprender, que dices, en verdad lo otro es lo más importante que ahorita la gente tiene que escuchar. Únicamente pues esto demuestra que en el fondo de su corazón están vacíos de la palabra y aparentan estar llenos atacando a otros para cubrir su propia desnudez. ¡Auch! Mateo capítulo 12, versículo 32. Desde el 33 vamos a leer. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto, versículo 33, se conoce el árbol. Habló fuerte Jesús. Versículo 34, generación de víboras, con signos de exclamación, por cierto, a los religiosos de la época. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más adelante Jesús vuelve a decir en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Fíjate, por su fruto, Mateo 12, se conoce el árbol. Por sus frutos, Mateo 7, los conoceréis. ¿De qué fruto está hablando? Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando yo vengo a Cristo y recibo el Espíritu Santo y me mantengo en comunión con Él, con su palabra, y Él empieza a obrar en mi vida, la única forma en la que tú puedes saber que alguien está creciendo y andando en el Espíritu es mediante el fruto del Espíritu que va a ser visible en su vida. Porque cuando hablamos de semilla, la semilla es algo oculto que los demás no pueden ver. Pero el fruto da evidencia de cuál es la semilla que hay debajo de la tierra. El fruto no se puede ocultar, está a la vista de todos. Todos lo pueden palpar y de él los que lo rodean van a disfrutar. Cuando se habla del fruto del Espíritu, tiene que ser algo visible, palpable, tangible y disfrutable. Lo cual quiere decir que si en verdad somos personas espirituales, la gente se va a dar cuenta sin que lo tengamos que decir. Sin que tengamos que cambiar el tono de voz, aleluya, y fingir como que flotamos en el aire para que vean qué espiritual soy y entrar en trance y empezarme a redoblar para que vean que ando en el Espíritu. No, se va a notar por el fruto. Se va a notar por estas 9 características o cualidades del carácter que van a empezar a ser de bendición para los demás, que van a poder palpar y que van a poder disfrutar. Si yo soy un cristiano sin fruto, en mi vida no hay amor, soy egoísta. En mi vida no hay gozo, estoy amargado. No hay paz, siempre estoy afligido. No hay gozo, siempre estoy enojado. No hay mansedumbre, no hay benignidad, solo me importo yo, a todo mundo le hablo mal, a todo mundo insulto, soy prepotente, altivo, grosero. No hay dominio propio. Pregunta, ¿estoy andando en el Espíritu?
Por supuesto que no. Estoy andando en la carne. Por eso que este pasaje, como lo hemos visto reiteradamente, viene precedido, Gálatas 5:22, de Gálatas 5:17, donde primero se nos habla de las obras de la carne que son manifiestas y luego del fruto del Espíritu. Una u otra se va a notar, punto. Si no se nota el del Espíritu, se va a notar el de la carne. Y si se nota el de la carne, es porque ando en la carne y hazle como quieras. Si en verdad ando en el Espíritu, no lo tengo que andar diciendo, se va a ver en mi vida ese fruto. El mandato de fructificar, mis hermanos, dicho sea de paso, es para todos. Desde el huerto del Edén, Dios se lo dio a Adán y a Eva, Génesis 1, 22 y 28, fructificad y multiplicaos. A Noé en Génesis 8 y Génesis 9, a nosotros en Gálatas 5, 16, y esto tiene que suceder desde el momento que yo entrego mi vida a Jesucristo, Colosenses 1, del 5 al 6. Entonces, en este proceso de santificación del cual ya hablamos hace algunas semanas atrás, es normal que el crecimiento sea más visible que en otros, que sea más rápido que en otros, pero tiene que verse, porque va a ser este fruto del Espíritu en mi vida, confirmando que ya no ando en la carne, sino que estoy en el Espíritu, que cada vez camino más en el Espíritu y menos en la carne, y esto básicamente es la santificación. Pero si no se nota y hay una línea plana y llevo mucho tiempo y no he dado fruto, pues bueno, es probablemente porque no he comenzado a andar en el Espíritu, quizá porque ni siquiera he recibido esa semilla, puesto que probablemente no estoy en Cristo. Porque el que esté en Cristo, Romanos 8:1, lo estamos viendo, ¿verdad? Es el que no anda, no camina, no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en medio de esto viene algo bien importante. Hay muchos que están conscientes, que dicen, no es mi vida adecuada, no estoy caminando en el Espíritu, estoy viviendo en la carne, pero como lo vimos hace algunas semanas, ¿cómo le hago? Y ya hablamos de la importancia de velad y orad, de nuestra comunión con Dios, etc. Pero quiero añadir a todo esto palabras de Jesús en Juan capítulo 12, si me quieres acompañar. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo este pasaje es bien interesante, pero especialmente el versículo 24, donde dice que si el grano cae y muere, y no cae en la tierra y no muere, dice, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, antes de dar fruto, el grano al caer en la tierra tiene que morir. Y luego hace la comparación con nosotros. Tú amas tu vida, la perderás. ¿Por qué muchos cristianos, o por qué muchas personas, más bien dicho, reformulo la pregunta, no están dando fruto? Porque no han muerto a su antigua naturaleza. Para nacer de nuevo, antes tenemos que morir. Y hoy solo se predica el nuevo nacimiento, pero no la muerte al viejo hombre. Se habla de lo bonito que representa el bautismo cuando salimos del agua, que significa que nos identificamos con Cristo en su resurrección, ya lo vimos. Pero también la Biblia establece que al ser sumergidos es un simbolismo de que también me identifico con Él en su muerte. Recordemos que vimos en Romanos 6, del 6 al 8, que nuestro viejo hombre ya tuvo que haber sido crucificado. Que así como la historia se dividió antes y después de Cristo, en mi vida tiene que haber un antes y un después de Cristo. Hay gente que no cambió su vida, solamente la mudó. Sigue siendo chismosa, tranza, idólatra e inmoral, pero ahora dentro de la iglesia. Y antes era fuera de la iglesia. Y no se trata de eso. No se trata de venir a la iglesia para seguir haciendo los mismos desastres que hacía fuera de la iglesia, ahora dentro de la iglesia. De seguir siendo el mismo de antes, con la diferencia que el domingo paso 2 horas en la iglesia. No, se trata que mi vida sea transformada a tal grado que en mí se ve una nueva criatura. Que la gente se dé cuenta, el viejo hombre murió. Que la gente cuando te vea, sin que tú tengas que contarle,
digan, oye, pero ¿qué fue lo que te pasó? Es que hasta te ves diferente. Yo he visto personas que en verdad les digo, sabes que hasta la mirada te cambió. Traías una face, brother, una carototota, que cuando entregaste tu vida a Cristo hubo una transformación. Su mirada, su sonrisa. Pero hay unos que siguen igual, que no ha cambiado nada. Entonces cuando yo estoy en Cristo, conforme pase el tiempo, algunos de la noche a la mañana, otros eventualmente al transcurrir los días, las semanas o los años, pero si vine a Cristo y soy nueva criatura, se va a notar un cambio. Si no ha habido esta transformación, pues tengo que evaluar seriamente qué fue lo que hice aquel día que repetí esa oración. ¿En verdad lo creí? Mira, no vayamos tan lejos, mi hermano. Hay cristianos que ni saben dar el plan de salvación. De verdad te lo digo. Personas de años me han dicho, pastor, le puedo traer a fulano de tal, le puedo marcar para que hable con fulano de tal, le puedo invitar para que hable con fulano de tal y que le dé el plan de salvación. Le digo, con mucho gusto, pero ¿por qué no lo haces tú? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Sí, ¿cómo doy el plan de salvación? ¿No sabes dar el plan de salvación? No. Entonces me pregunto, ¿cómo le hiciste para entregar tu vida a Cristo? Y para entregar tu vida a Cristo, tuviste que haber escuchado el plan de salvación. ¿Y qué demuestra esto? Que no sabes ni siquiera qué fue lo que te dijeron aquel día. Porque si lo supieras, estarías consciente, pues fue lo que transformó tu vida. Si no sabes compartirlo, ¿cómo le hiciste para entregar tu vida a Cristo? Nada más repetiste unas palabras. Y nadie es salvo por repetir palabras. Esto se le conoce como un mantra y el mantra no tiene poder. En esto creo que los hindúes y no sé qué gente de qué religiones y filosofías. Nosotros no. No creemos en el poder de repetir palabras a lo loco que no entendemos, sino de hablar lo que antes creímos. Lo veremos más adelante. Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. No es solamente hablar, sino hablar lo que creí. Si nada más hablé, pero nunca lo entendí, lo único que hice fue ruido. Y este es el problema quizá de mucha gente. Repite estas palabras, haz esta oración, ya estuvo, eres salvo. Billy Graham decía, si tan solo el 10% de la gente que hizo una confesión de fe fuera genuina, yo me doy por bien servido. Él estimaba que más del 90% de las personas que hicieron una oración en sus cruzadas, te estoy hablando del más grande evangelista de los últimos años y de los más grandes en toda la historia del cristianismo, él decía, creo que el 90% de la gente que hizo una oración no la hizo de una forma genuina. A veces la gente simplemente hace la oración. Ya soy salvo. Yo soy cristiano. Sí, no me digas de entrada. Haz esta prueba cuando alguien te diga, soy cristiano. ¿Y dónde te disipulas? ¿Qué es eso? No, pues no. De vez en cuando voy a la iglesia. Bueno. Entonces eres un simpatizante del cristianismo. Pero los cristianos, creo que también ya lo hemos visto, originalmente se les conocía como discípulos. Y fueron los no cristianos los que en Antioquía les llamaron cristianos a los discípulos. Pero todos los primeros capítulos del libro de los Hechos no describen a los cristianos como cristianos, sino como discípulos. De modo que el cristiano que no es discípulo, explícame esto con la Biblia porque no encuentro la forma de entenderlo. No. El cristiano es discípulo y el discípulo es cristiano. Un cristiano que no es discípulo sabrá Dios qué es. La verdad es que Dios se lo explique porque en la Biblia esto no existe. Es como decir arroz de papa o frijoles de queso o carne de lechuga. ¿Te das cuenta lo absurdo que suena? Dices, no existe. No hay carne de lechuga. Bueno, tampoco hay cristianos que no son discípulos. Entonces, hay gente a veces que por venir de una familia cristiana, por haber hecho una oración, piensa que ya hubo un nuevo nacimiento. No, de entrada tengo que entender y creer y tener la convicción de que estaba perdido, de que Cristo murió por mí, de que Él me ama, de que me da su perdón, que su sangre me limpia. Este es el plan de salvación.
ponerme a cuentas con Él, pedirle perdón, que venga a reinar a mi vida. Si no sabes explicar esto que acabo de explicar en menos de 20 segundos, ¿cómo le hiciste para entregar tu vida a Cristo? Por Dios, hay personas que tienen que reevaluar su fe y en verdad meditar en la obra de Cristo Jesús, interiorizarla, creerla, agradecerle, rendirle su vida, morir. Entonces es donde empezamos con toda esta explicación a su antigua naturaleza, para que entonces y solamente entonces puedan comenzar a dar fruto. Si no morimos a nuestro viejo hombre, no puedo comenzar a dar fruto. Entonces tenemos por una parte el extremo de satanizar a todo aquel que está pasando un tiempo en la carne. Y por otro lo vimos el de no pasa nada, es un cristiano carnal. Alguien cuya vida ha dado fruto, que anda en el Espíritu, que es alumno de Jesús y que está viviendo en la carne momentáneamente, probablemente sea un cristiano carnal que seguramente se sentirá incómodo y pronto volverá al camino correcto. Pero alguien que en su vida, y ya pasó tiempo, ha dado fruto y sigue en la carne y no se siente mal con eso, probablemente no sea un cristiano carnal, solamente un carnal, sin la palabra cristiano antes. Y sé que son palabras duras, pero es mejor escucharlas aquí en la tierra mientras vivamos, a escuchar allá arriba en la presencia de Dios un nunca te conocí. Mateo 7, justamente el mismo pasaje, el mismo sermón, el mismo contexto, donde Jesús dice que por el fruto se conoce el árbol. ¿Lo sabías? Mucha gente cree que Mateo 7 tiene varios sermones, es uno solo con varios ejemplos y una sola conclusión. 2 tipos de caminos, el ancho y el estrecho, 2 tipos de puertas, 2 tipos de fruto, 2 tipos de personas, 2 tipos de casas, sobre la roca y sobre la arena, 2 tipos de destino, vida eterna, condenación eterna. El mismo pasaje donde dice que por el fruto se conoce el árbol, establece que aquellos que nunca dieron fruto no fueron árboles transformados. Un buen árbol va a dar buen fruto, un mal árbol va a dar mal fruto, y son a los que se les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, 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 va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace. Volvemos a la voluntad que vimos hace rato en Primera de Juan, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero es imposible hacer su voluntad si no muero primero a mi viejo hombre. Romanos 8, versículo 12, dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Yo no puedo en mis propias fuerzas, sino a través de una vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu mata la obra de la envidia, el fruto de la fe mata mi incredulidad, mata mis temores, el fruto de la paz mata mi estrés y mi ansiedad, el fruto de bondad elimina mi maldad, el fruto de dominio propio elimina los vicios bajo los cuales estoy a veces sujeto. Entonces, como ya lo hemos visto, en nuestra fuerza será imposible fructificar, dominar sobre nuestra carne. Todo esto es únicamente posible mediante una vida en el Espíritu, y para eso primero tengo que morir. Vamos a seguir la próxima semana con la segunda parte hablando al respecto. Va a seguir estando interesante y mientras tanto tenemos mucho que meditar y quizá algo o mucho también que poner a cuentas con Dios. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te pido perdón si he vivido en la carne. Solo tú sabes, Padre, cuál es mi condición, y yo no quiero, Señor, seguir viviendo de esta forma. Te pido que tú me ayudes a caminar en el Espíritu y a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Señor, quiero entregarte aquellas cosas que he antepuesto al reino de los cielos y tomar una decisión por seguirte a ti primeramente, por buscar primeramente tu reino y tu justicia. Señor, límpiame de todo pecado con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario y ven a reinar en mi vida, a gobernar en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi vida, en mi espíritu.
Dirige cada uno de mis pasos. Sé mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi mejor amigo. Reconozco que te necesito, que separado de ti nada puedo hacer. Y no quiero ser ni un carnal, ni un cristiano carnal. Quiero ser un cristiano que camine en el Espíritu. Quiero entender por las buenas y no a través de adversidades, Señor. Hoy reconozco que hay cosas en mi vida que se tienen que poner en orden y pido tu ayuda para ordenarlas, que tú me guíes con tu Espíritu Santo, que como a través de Pablo hablaste a los Corintios, a través de tu palabra, así hables a mi vida y me enseñes cómo corregir aquello que no está bien. Dame esa fuerza, ese dominio propio, ese fruto que yo no puedo producir de forma permanente, Señor. Te pedimos que así sea hecho, que podamos andar en el Espíritu y mediante en el Espíritu hacer morir las obras de la carne. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues solamente recordarles que la próxima semana estrenamos nuestra nueva sección, ni muy muy ni tan tan, donde hallaremos en 5 o 6 minutos el equilibrio entre dos extremos. Una sección permanente, cada semana un nuevo capítulo. Comenzamos con el equilibrio entre la hipergracia y el legalismo, luego el equilibrio entre la imprudencia y el miedo descomunal en la pandemia, y así cada semana. A veces serán temas doctrinales, a veces de aplicación práctica, familiar, etcétera. Va a estar bien interesante y también retomamos nuestras cápsulas. Ya grabamos la primera, el cristianismo y el movimiento LGTB y el millón de letras que le han añadido y que cada vez son más. Ya hay más de esas letras que las letras del abecedario. Entonces ya está de hecho lista la cápsula. Esa no sé si se va a subir mañana, pasado mañana, en eso andamos. Estén bien atentos aquí a la página, ¿verdad? Porque pronto se va a estrenar para que la puedan compartir. Y bueno, pues nos vemos el domingo. Estaremos transmitiendo nuestros 3 servicios. A un servidor le toca compartir el primero y segundo. El pastor Josie estará en el tercer servicio. Si pueden aventarse 2 por 1, son bienvenidos, ¿verdad? Nos vemos el domingo 8:45, 11 de la mañana o 1:15 de la tarde, tanto de forma presencial como en línea. Y bueno, pues son ya las 9 de la noche, pasadas las 9 de la noche, así que desde aquí les mando un fuerte abrazo, que descansen, que Dios les bendiga. Estamos despedidos y nos vemos el domingo.